noches. En primer lugar, un saludo a todos y gracias a la Embajada de España y en particular a don Ernesto Heredero del Campo por invitarme a añadir una participación a este Festival Filosófico de Cine en Skopje. En unos pocos minutos, poco se puede explicar, pero intentaré dar algunas claves para entender mejor la película. El ensayo más famoso de Miguel de Unamuno es Del sentimiento trágico de la vida, de 1912. Y donde se nos aparece ya claramente como un pensador en la línea de la corriente existencialista. Los dos pilares en los que se basa Unamuno son, primero, yo no me quiero morir, segundo, soy conflicto, lucha y no quiero paz. Están conectados. En el momento en que deje de haber conflicto es que me he muerto. Vamos con la primera cuestión. En frase famosa dice Unamuno, con razón, sin ella o contra ella, no me da la gana de morirme. Precisemos, no se trata de que me muera y luego resucite a una vida eterna, como puede prometer la religión y en particular la cristiana. Nada más cristiano que la resignada aceptación de la muerte. Unamuno es diferente. Quiere que no se produzca la muerte, que sea una mera apariencia. Así vistas las cosas, ciertamente a Unamuno tenía que impresionarle mucho el exabrupto del general Millán Astray diciendo «viva la muerte». Si Millán Astray y sus legionarios están siendo aquí más virilmente heideggerianos en su vitalidad salvaje de aceptación de la finitud, podríamos pensar que Unamuno se estaba alejando de ese enfoque. Insistamos en que Unamuno no quiere una vida en el cielo. Lo que quiere es seguir existiendo tal cual, con su cuerpo, sus imperfecciones, sus sufrimientos, sus luchas y sus contradicciones, para siempre. Y tampoco le vale una inmortalidad laica en forma de perdurar en la memoria de los seres humanos. Y en cuanto a Dios, el deseo de que exista no es más que otra manera de expresar el deseo de no morirse. Por supuesto, Unamuno es consciente de que su deseo de inmortalidad es una locura. Lo plantea como un conflicto insoluble entre lo que deseamos y cómo creemos que es la realidad. Quizá lo más interesante es que Unamuno quiere dejar claro que todas las formas de intentar escapar al conflicto son mentiras, así que los que se consideran indiferentes se engañan a sí mismos. Podemos pasar entonces al segundo pilar enunciado al principio. Yo soy conflicto. Así que el conflicto que acabamos de descubrir nos consuela paradójicamente porque es insoluble, inacabable. Y en general lo que hay que hacer es promover el conflicto en nosotros, como en esas dinámicas enloquecidas del cuanto peor mejor. En la terminología del sentimiento trágico de la vida se trata de ir hasta el fondo del abismo, el apurar hasta el final el nihilismo de Nietzsche. Aquí, como Nietzsche, por cierto, también señala Unamuno que hay que evitar cualquier sucedáneo de Dios. No hay que querer componendas, no hay que dejar en ningún momento de luchar. En cuanto a lo de contagiar la lucha o guerra a los demás, en el sentimiento trágico de la vida parece que se muestra animoso y combativo. Habla de no callarse de lo que los demás se callan, de despertar al dormido. Al final de la obra, por ejemplo, leemos clamar en el desierto. Pero el desierto oye, aunque no oigan los hombres, y un día se convertirá en selva sonora. Si rastreamos la cuestión a través de su novelita San Manuel Bueno Mártir de 1933 y lo que escribe sobre ella, queda más claro. A veces piensa que la lucha debe ser para todos y debe contagiarse, y otras veces que debe ser solo lucha íntima. Después de esta presentación del pensamiento de Unamuno, estamos algo más preparados para entender la actitud vital y política en toda la última etapa de su vida ante las trágicas circunstancias que le tocó vivir en España. Es importante señalar que Unamuno pertenece a lo que se conoce como generación del 98, en referencia al año 1898, que fue cuando España perdió Cuba y Filipinas, sus últimas colonias de ultramar. Eso significaba el final de cualquier resto de grandeza de España como imperio. Los intelectuales de la época vivían España como un problema, un país sumido en un atraso histórico respecto al resto de las naciones europeas más avanzadas. Este sentir cierta repugnancia por España ya aparecía, por ejemplo, en el romántico Mariano José de Larra. La frase famosa de Unamuno al respecto es «me duele España». Algunos intelectuales decían que había que europeizar España, pero entonces saltaba Unamuno con su espíritu polémico a decir que lo que había que hacer era sentirse orgullosos de la España quijotesca
y que en consecuencia había que españolizar Europa. Otras veces, en cambio, puede dar a España más por perdida, al estilo de Larra. Esa idea de una España imposible de cuadrar, en eterna contradicción, siendo eso algo valioso pero a la vez un desastre, con esa ambivalencia, se puede sentir en la secuencia de la película en la que sobre el fondo de los campos salmantinos, Unamuno y su discípulo discuten y no se van a poner de acuerdo nunca. Unamuno fue crítico con todos los pasos históricos que se dieron en España en las 3 primeras décadas del siglo XX. Criticó la monarquía, también fue muy ácido con la dictadura posterior de Primo de Rivera, y en esa dictadura fue destituido por primera vez en su cargo de rector de Salamanca y exiliado a Fuerteventura, desde donde escapó a París. Pensaba que el advenimiento de una república era algo bueno para España, pero dejó de pensarlo casi enseguida cuando observó la deriva que tomaba la Segunda República instaurada en 1931. Así que apoyó el alzamiento contra la República, para, como se ve en la película, no tardar mucho en volver a ser crítico contra los sublevados. Sobre los dos bandos enfrentados es conocida su expresión de los unos y los otros, y le cabe el honor de haber sido destituido del cargo de rector de Salamanca en apenas 2 años, tanto por un bando como por otro de los enfrentados en la guerra civil. Ciertamente los intelectuales que de verdad lo son saben estar muy fácilmente por encima de tontas dicotomías políticas de blanco o negro. No fue el único que ante la Segunda República sintió que no era esto, no era esto, de la misma manera que también hubo bastantes en España a los que quizás se quiere silenciar que ante el proceso de la transición española que nos condujo a la actual Constitución de 1978 también sentían que no era esto, no era esto. Es mera pose intelectual que no se implica en los procesos históricos, como quizás se deja sugerir en la secuencia de la película en la que discuten Unamuno y el mutilado Millán Astray, mero no querer mancharse las manos, por utilizar la expresión de Sartre en una de sus obras de teatro, o es algo sano para evitar demasiado autocomplacimiento y para recordar que en España se siguen haciendo mal las cosas. Volviendo a nuestro Unamuno, está claro que él no se iba a dejar encasillar. Todo guerrero, tras mucho guerrear, siente en algún momento que está cansado de la guerra, que ya no merece la pena, que no va a cambiar nada. Por ejemplo, en octubre de 1930, tras volver a España, escribe un prólogo a Agonía del Cristianismo y en él podemos leer que mientras hacía agitación política a favor de la Segunda República, se preguntaba por dentro, ¿y todo esto para qué? Ahí tenemos a ese Unamuno en permanente búsqueda de sentido, y solo lo encuentra en la agónica reconstrucción una y otra vez del sentido. Por eso creo que la emoción que emana en la película, cuando finalmente Unamuno vuelve a optar por la lucha, no debería basarse tanto en ver a alguien sobreponerse a unas fuerzas físicas mermadas, como en sentir a lo vivo la contradicción de creer o no creer, de desesperar y a la vez volver a construir la esperanza. Y aquí nos despedimos del rebelde Unamuno, siempre contradictorio y a contracorriente de todo. Supongo que algunos querrán plantear que no está de moda, como también quieren olvidarse del existencialismo, pero su voz sigue resonando muy auténtica hoy en día. Como termina el prólogo de Agonía del Cristianismo, y ahora lector, adiós, tú a tu agonía y yo a la mía, y que Dios nos las bendiga. Muchas gracias por su amable atención y feliz noche.